¿Cuál es el primer pensamiento que viene a tu cabeza cuando te digo Espíritu Santo? ¿Quién es Él? Algunos dicen que es una fuerza, una energía, es una sustancia, es un poder que toma posesión de las personas, que hace que personas puedan tener algunos dones o manifestaciones. Esa es su principal misión. ¿Quién es el Espíritu Santo? Bienvenido a Biblia Fácil. Hoy vamos a responder esta pregunta muy interesante. Ya hablamos acerca de Dios, de quién es Jesús y ahora quién es el Espíritu Santo. Hablamos del Padre, del Hijo. Hoy queremos hablar sobre el Espíritu Santo. Muy bien, ¿y estás preparado para el estudio de hoy? Como siempre te invito para que puedas tomar tu Biblia, porque es aquí con Biblia en mano que permitimos que Dios pueda hablar a nuestro corazón. Un grande abrazo para ti, en el país donde estés, en el lugar donde te encuentres, que Jesús pueda abrazarte, que el Espíritu Santo pueda llenar de paz y esperanza tu corazón y que hoy la palabra de Dios pueda traer fortaleza para nuestra vida. Vamos a orar. Querido Dios, estamos listos para abrir tu palabra y hoy queremos que tu presencia pueda manifestarse a través de tu Santo Espíritu. Podamos encontrar consuelo, vida, fortaleza, que el Espíritu Santo sea nuestro guía, sea quien nos enseñe qué cosa es lo que tenemos que aprender acerca de Él mismo. Danos tu bendición, abraza fuertemente a esa persona que está viendo este programa a través de la TV, de YouTube, de Facebook, de cualquier otra red social. Permite que tu presencia pueda estar con esa persona, cura sus heridas, tú conoces sus necesidades y hoy podamos tener lindas promesas para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Para poder hablar sobre este tema, hoy tengo que ofrecerte para ti un regalo lindo. Cada inicio de programa te ofrezco. Se trata de un curso bíblico y esta vez quiero colocar en tus manos este curso. Biblia Fácil o Daniel. De Apocalipsis ya hablamos en un programa anterior. Es Biblia Fácil Daniel. Vas a entender aquí temas proféticos realmente impresionantes. Todo lo que tienes que hacer es ingresar a nuestra página web estudielabiblia.com y ahí elegir la forma como quieres estudiar la Biblia. Puedes estudiar por WhatsApp, puedes recibir el curso digital, puedes recibir el curso en físico, pero ingresa a estudielabiblia.com. Hoy tengo una pregunta muy interesante y esa pregunta lo hizo Yanela. Quiero que juntos podamos ver esta pregunta. Hola, mi nombre es Yanela y hace mucho tiempo que tengo ganas de conversar con una amiga acerca de algunos temas bíblicos. Ella es creyente pero de otra religión y tratamos de no tocar o de evadir ciertos temas para no arruinar esta amistad linda que tenemos. Pero sé que mi deber como cristiana es contarle la verdad al mundo. Así que uno de esos temas polémicos que quería hablar con ella era el Espíritu Santo. ¿Por qué? Por lo que una vez habíamos charlado, ella me había contado que en su religión se predica que el Espíritu Santo se manifiesta en las personas a través del don de lenguas y de milagros. Y también le habían dicho que la fe que yo profeso no es la verdadera porque no tenemos ese tipo de manifestaciones externas en los cultos. Entonces me gustaría poder charlar con ella sobre este tema, sin embargo no me siento preparada para poder fundamentárselo con pasajes o citas bíblicas a este tema tan importante como es la manifestación del Espíritu Santo en las personas. La pregunta que hace Yanela realmente es importantísima. ¿Cómo poder abordar un tema tan interesante como este para personas que piensan que el Espíritu Santo hoy hace grandes manifestaciones de milagros y don de lenguas? Hoy vamos a hablar sobre ese tema. Antes yo quiero llevarte al año de 1849. Allá en un pueblito de Barnsley, en Inglaterra, está sentado un joven en una biblioteca. A 100 kilómetros de él está su madre, que es cristiana. Ella se arrodilla en ese exacto momento cuando su hijo está entrando a la biblioteca del padre y hace una oración por su hijo, para que Dios pueda tocar su corazón.
¿Sabes qué cosa sucedió? Él sintió una fuerte impresión de que Dios le estaba llamando. Y años más tarde, después de su conversión, él fue uno de los primeros misioneros que fue a la China. ¿Qué te parece? ¿Quién fue aquel que tocó el corazón de esa persona? ¿Quién fue aquel que despertó ese interés de poder conocer más de Dios? El Espíritu Santo. Y ese hombre se llamaba Hudson Taylor, un grande misionero que gracias a su trabajo, muchísimos en China conocieron acerca de Jesús. Esa es la principal obra del Espíritu Santo. Hacer no un trabajo asombroso, espectacular a la vista de todos, hacer un trabajo silencioso en el corazón de las personas. Cuando yo te pregunto quién es el Espíritu Santo, ¿cuál es la respuesta que tú podrías dar? ¿Tú sabías que el Espíritu Santo aparece en la primera y en la última página de la Biblia? Acompáñame. El libro de Génesis capítulo 2, o el capítulo 1, versículo 2, dice lo siguiente. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Qué cosa está haciendo aquí el Espíritu Santo? Está participando en la creación. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Primera página de la Biblia. Vamos a la última página de la Biblia. Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. La Biblia está finalizando y dice así. El Espíritu y la esposa dicen ven, y el que oye diga ven, y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de vida gratuitamente. El Espíritu aparece al comenzar la Biblia y aparece al terminar la Biblia. Ahora te das cuenta la importancia de poder conocer más acerca de quién es el Espíritu Santo. ¿Por qué es importante que podamos dedicar un tema específicamente para hablar sobre él? En primer lugar, ¿cuál es el concepto que tú tienes cuando hablo de espíritu? Para muchos, espíritu es algo abstracto, es un fantasma flotante, es un vapor misterioso, dicen otros, es una energía. ¿Cuál es el concepto que tienes acerca del Espíritu Santo? ¿Tú sabías que el Espíritu Santo no es nada de lo que la gente piensa? El Espíritu Santo es una persona. Y como es una persona, el Espíritu Santo tiene intelecto, voluntad y emoción. Entonces, de aquí en adelante, cuando escuches Espíritu Santo, no es algo que está flotando, no es algo que es una energía, es un viento. No, es una persona. Tiene intelecto, tiene voluntad, tiene emoción y actúa. Tú puedes decir, pero eso yo nunca escuché en mi vida. Vamos a abrir la Biblia y dejemos que la Biblia pueda enseñarnos. No me creas a lo que yo pueda decirte si no tiene un sustento bíblico. Mira lo que se dice acerca del Espíritu Santo. En primer lugar, el Espíritu Santo oye, habla, decide, corrige, convence, intercede, guía, ama, consuela, se entristece, se ofende. Es decir, este es un trabajo que hace una persona. Una energía no tiene sentimientos. Una energía no se entristece, no se ofende, no habla, no decide. Esto es una persona. Y fíjate lo que dice, Efesios 4:30. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual ustedes fueron sellados. ¿Te das cuenta que aquí el Espíritu Santo se entristece? Tiene sentimientos. Número 2. Hebreos o Hechos 16:6. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo. Ahora, qué interesante. Aquí dice Pablo, fuimos prohibidos, impedidos por el Espíritu. Número 3. Hechos 15:28. Allí dice, porque ha parecido bien al Espíritu Santo. Quiere decir que tiene voluntad, tiene capacidad para decidir. Esto no tiene una energía, esto tiene una persona. 1 Corintios 12:11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el Espíritu Santo reparte a cada uno en particular como Él quiere. Él tiene voluntad. Aquí al hablar acerca de los dones, dice el Espíritu Santo reparte a quien Él quiere, como Él quiere. ¿Ya te diste cuenta entonces? El Espíritu Santo se ofende. Jesús habló sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo. El Espíritu Santo guía, abraza, ama. Entonces el Espíritu Santo primero es una persona. Número 2 es Dios.
así como el Padre y así como el Hijo, como ya vimos en los programas anteriores. ¿Qué cosa es lo que Jesús habló acerca del Espíritu Santo? Vamos entonces al libro de Juan capítulo 14. Abre tu Biblia. Juan capítulo 14. Siempre, cuando nosotros abrimos Juan 14, recordamos la promesa que Jesús hizo: no se turbe vuestro corazón. Pero tú sabes que la promesa de su venida está acompañada de otra promesa. Y es que antes de su segunda venida tendría que venir el Espíritu Santo. Es decir, la segunda venida no ocurriría sin que primero descienda el Espíritu Santo. Y esa era la promesa que los discípulos tenían que esperar. Vamos a Juan capítulo 14, versículo 16. Dice así: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. En el primer tema de esta temporada te hablé de la importancia de poder profundizarse en la Biblia. Entonces aquí vamos a analizar las palabras de Jesús. Jesús dice: yo rogaré al Padre, os dará otro consolador. Hay dos palabras que me llaman la atención. La palabra otro. ¿Qué significa otro? Para mí otro es otro, ¿verdad? Aquí tengo un televisor, aquí tengo otro televisor. No importa si es más grande, si es más pequeño, televisor es televisor. Aquí tengo un florero, aquí tengo otro florero. Y la otra palabra es la palabra consolador. ¿Por qué Jesús dijo que el Espíritu Santo sería un consolador? Vamos a comenzar definiendo entonces la segunda palabra. Consolador en el griego es la palabra parakletos. Y parakletos significa confortador, auxiliador o aquel que está al lado de alguien para protegerlo. Qué linda palabra, ¿verdad? El que consuela, el que protege, el que conforta y el que auxilia. Esta palabra en sí vino de un término militar griego. ¿Qué sucedía? Parakletos era la manera como peleaban los griegos. Quiere decir, los soldados se juntaban de dos y cada uno cubría sus espaldas. Vamos a imaginar que yo estoy en batalla, otro soldado se colocaba a mis espaldas y él me protegía las espaldas mientras que yo protegía la de mi compañero. Eso significaba parakletos, aquel que estaba siempre al lado de, para protegerlo, para guiarlo. Pero Jesús aquí explica en primer lugar que aquel que vendría para proteger, para guiar, no sería una fuerza humana, una energía divina, sino sería Dios, Dios Espíritu Santo. ¿Y cómo sé yo eso? Para eso nosotros tenemos que definir la palabra otro. La palabra otro en el griego aparecen como dos palabras diferentes. Un otro es la palabra heteros y la otra palabra que significa otro es la palabra halos. Cuando yo digo heteros, significa otro diferente. Por ejemplo, aquí tengo una revista y aquí tengo otra revista. Esto significaría heteros. ¿Por qué heteros? Porque este tiene una capa diferente a esta. Tiene un contenido diferente a esta revista. Quiere decir, es una revista y otra revista, pero son revistas totalmente diferentes. Pero la segunda palabra y la palabra que Jesús usó no es la palabra heteros, es la palabra halos. Y aquí tengo un ejemplo muy práctico. Miras estos dos adornos que yo tengo aquí. Los dos tienen el mismo tamaño, la misma forma, fabricados en el mismo lugar, el mismo color, es lo mismo. Es uno y otro, pero no son parecidos, son lo mismo. La palabra que Jesús usó para referirse al Espíritu Santo es la palabra halos, que significa otro igual. ¿Igual a quién? A Él. ¿Y quién era Jesús? Jesús es Dios. El Espíritu Santo, entonces, ¿quién sería? Otro igual, es decir, otro Dios. El Padre es Dios, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios. ¿Te quedó claro? Al momento de traducir para los otros idiomas, hay algunas palabras que pierden su significado original. Pero ahora cuando Jesús habló de otro consolador,
estaba refiriéndose a otro igual que Él, es decir, a otro Dios. Solo que a diferencia que Jesús fue el único Dios hombre. Muy bien, vamos a continuar aquí. ¿Por qué nosotros sabemos que el Espíritu Santo es Dios? Por los atributos que presenta en la Biblia. ¿Qué son atributos? Atributos exclusivos o aquellos que pertenecen solamente a Dios. Por ejemplo, Dios es el único omnisciente. ¿Qué significa omnisciente? Todo lo sabe. ¿Tú sabes que el Espíritu Santo todo lo sabe? Por eso es Dios. Mira lo que dice 1 Corintios 2, 10 y 11. Dice así: porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Si todo lo sabe, Él es omnisciente. Es omnipotente. Romanos 15, 19 dice: con potencia de señales y prodigios, en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y los alrededores hasta Ilírico, todo se ha llenado del Evangelio de Cristo. Con potencia de señales. ¿Qué cosa tiene el Espíritu Santo? Poder. Él es omnipresente. Cuando David escribió Salmo 139, dice: ¿a dónde huiré de tu Espíritu? ¿Dónde me esconderé? Quiere decir que el Espíritu Santo está en todo lugar. Entonces, si el Espíritu Santo es omnisciente, es omnipotente y es omnipresente, con seguridad que el Espíritu Santo es Dios. ¿Quieres una evidencia más? Hechos capítulo 5, versículo 3 y 4. Mira lo que dice el apóstol Pedro. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. ¿Cómo llama entonces Pedro al Espíritu Santo? Dios, porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces ahora tú puedes tener ya la idea completa. Dios es uno, es una unidad. ¿Recuerdas el programa donde hablamos acerca de qué significa Dios uno es? Es una unidad compuesta por el Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces es Dios. Cuando Jesús mandó a predicar a los discípulos, les dijo así: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Tú sabes quién estaba participando en la creación activamente? El Espíritu Santo. Ahí leímos en Génesis capítulo 1. Cuando Dios crea al hombre, dice: hagamos al hombre. La palabra hagamos al hombre significa que no había uno solo, habían más que estaban allí creando. Entonces, ¿quiénes estuvieron en la creación? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quiénes estuvieron en el bautismo de Jesús? ¿Te acuerdas? Jesús, mientras estaba bautizándose, el Espíritu Santo descendió como una paloma. Como una paloma, no es que es una paloma. Tomó la figura de una paloma y se oyó una voz del cielo. Ahí está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando Jesús mandó bautizar, dijo que los tres tendrían que ser invocados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque los tres son un Dios. Muy bien, el Espíritu Santo siempre se le dibuja o se le recuerda o se le atribuye a varios símbolos. Cuando yo mando a alguien decir: represéntame al Espíritu Santo, la primera imagen que viene a la cabeza es una paloma. Es una imagen popular para poder representar al Espíritu Santo. Y es verdad que en la Biblia presenta varios símbolos sobre el Espíritu. Y el primer símbolo es de una paloma. ¿Por qué una paloma? Una paloma es tierna, es inocente, es pacífica, es pura, es paciente, ¿verdad? Por las características. Allí el libro de Mateo 3:16 dice que Jesús, cuando fue bautizado, subió del agua, los cielos fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. No dice que es una paloma, descendió como paloma. La segunda imagen para representar al Espíritu Santo, el segundo símbolo, es el fuego. ¿Por qué fuego? El fuego calienta, el fuego ilumina, purifica, produce energía, genera poder, ¿verdad? Eso es el fuego. Ahora, en el Hechos capítulo 2, versículo 3 dice: cuando el Espíritu Santo descendió sobre los apóstoles, descendió, dice, como fuego, como lenguas de fuego. No era fuego, era parecido a,
como, allí dice repartidas, como de fuego asentándose sobre cada uno de ellos. Es otro símbolo del Espíritu Santo. Y hay un tercer símbolo del Espíritu Santo, que es el símbolo del aceite. ¿Para qué se usa el aceite? Para limpiar, para suavizar, para relajar y para ungir. Antiguamente se ungía a los reyes y profetas o sacerdotes con aceite. Muy bien, allí en el libro de Hechos 10:38 dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo. Entonces aquí encontramos ya tres símbolos, como paloma, como fuego y como aceite. Pero no solamente son esos tres símbolos. Hay otros símbolos para poder representar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es representado como agua. En el libro de Isaías capítulo 44, versículo 3 dice así, porque yo derramaré agua sobre el suelo sediento, torrentes sobre la tierra seca, derramaré mi espíritu sobre descendientes. Aquí representa el Espíritu Santo como agua. ¿Por qué el agua? El agua purifica, el agua limpia, ¿verdad? El agua sacia la sed, es lo que hace el Espíritu Santo con el ser humano. El Espíritu Santo también es comparado con el viento. Cuando Jesús habló con Nicodemo, le dice, el viento sopla, no sabes de dónde viene ni dónde va. Así es aquel que es nacido por el Espíritu. ¿Por qué como el viento? Por el trabajo silencioso. Aunque tú no lo ves, está actuando. Puedes ver sus efectos, pero no lo puedes ver directamente al viento. Por eso es comparado como el viento. Y finalmente, el Espíritu Santo tiene el símbolo del sello. Dice Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de redención. Sello significa protección, significa propiedad. Un sello representa la propiedad de alguien. Entonces el Espíritu Santo es la garantía de que somos propiedad de Dios. Entonces ahí viene la pregunta, ¿cómo es que yo recibo el Espíritu Santo? Estos son apenas símbolos, no significa que el Espíritu Santo sea. Ya dijimos que el Espíritu Santo es una persona y es Dios. Tiene características igual que el Padre, igual que el Hijo. Muy bien, entonces en la Biblia también el Espíritu Santo es representado como los 7 espíritus de Dios. Hay muchos que se hacen esta pregunta, ¿quiénes son los 7 espíritus de Dios que aparecen en el libro de Apocalipsis? En una escena de adoración, el capítulo 4 y capítulo 5, aparece muchas veces esta expresión. Por ejemplo, en el saludo en Apocalipsis 1:3 dice así, Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, dice así, escribe el ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios. ¿Quiénes son los 7 espíritus de Dios? El libro de Apocalipsis capítulo 4, versículo 5 dice, salían relámpagos y truenos, y del trono ardían 7 lámparas de fuego, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Si vamos al capítulo 5, versículo 6, dice, miré, y en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba de pie un cordero que tenía 7 cuernos, 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Y allí viene la interrogante, ¿quiénes son esos 7 espíritus de Dios? Cuando habla de 7 cuernos, 7 es número perfecto. Y cuerno significa poder, 7 significa omnipotencia. Y cuando habla de 7 ojos, ojos significa sabiduría, significa 7 ojos la plenitud de la omnisciencia de Dios. Pero cuando habla acerca de los 7 espíritus de Dios, está haciendo referencia al Espíritu Santo, haciendo referencia a 7 asignaciones del Espíritu Santo. Cuando vamos al libro de Isaías 11:2 dice, es el Espíritu de Jehová, número 1, Espíritu de sabiduría, número 2, Espíritu de inteligencia, número 3, Espíritu de consejo, número 4, Espíritu de poder, número 5, Espíritu de conocimiento, número 6 y Espíritu de temor de Jehová. Ahí están las 7 asignaciones del Espíritu Santo, es decir, la plenitud del Espíritu Santo, la totalidad del Espíritu Santo. Y Jesús prometió que el Espíritu Santo descendería a la tierra cuando Él sería glorificado en el cielo. Y cuando vamos al libro de Apocalipsis capítulo 4 y capítulo 5 encontramos una escena de adoración. Jesús fue glorificado. Y es por eso que según Juan capítulo 7 versículo 39, el Espíritu Santo aún no descendía porque el Hijo del Hombre, es decir, Jesús, no había sido glorificado. Cuando el Espíritu Santo descendió en el Pentecostés, significa que Cristo estaba siendo glorificado, ¿dónde? En el cielo. ¡Wow! ¡Qué impresionante!, ¿verdad? Muy bien. Lo que tenemos que entender ahora es cuál es la misión del Espíritu Santo. ¿Por qué vendría el Espíritu Santo? Jesús tuvo la misión de poder buscar y salvar lo que se había perdido. Tomó nuestro lugar,
y nos dio la esperanza de vida. Lo que perdimos allí en el jardín del Edén por causa del pecado, allí lo pudimos rescatar, o Jesús lo rescató por nosotros. Él nos devolvió todo lo que el pecado nos quitó. Pero ¿cuál es la misión del Espíritu Santo? En la Biblia encuentro cómo su misión va en todo momento. Por ejemplo, en el libro de Éxodo dice lo siguiente: yo le he llenado del Espíritu de Dios, hablando del Espíritu Santo, en sabiduría, inteligencia, en ciencia y en toda arte. La misión del Espíritu Santo en la construcción del arca era llenar de creatividad, de sabiduría, de inteligencia para la construcción allí del santuario y del arca del pacto, obviamente. En el libro de 2 de Pedro 1:21 dice que el Espíritu Santo inspiró, allí dice el texto: nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo guió los pensamientos. El Espíritu Santo guió a los profetas para que hoy podamos tener la palabra de Dios. Es otra misión del Espíritu Santo. Una tercera misión del Espíritu Santo es que da poder para vencer. El libro de Ezequiel 36:26 dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Es por el Espíritu Santo que nosotros tenemos poder. Hasta aquí ya viste que el Espíritu Santo tiene misión y misión específica. Pero Jesús nos habló de una misión aún más loable, lo que haría cuando descendería desde el momento del Pentecostés. Entonces, ¿cuál es la obra que ahora hace el Espíritu Santo a favor de la humanidad? No cambies el canal. Vamos a una breve pausa y ya estamos de regreso. Esto es Biblia Fácil. Estamos de regreso. Esto es Biblia Fácil. Hoy hablando acerca sobre la obra, la misión y quién es el Espíritu Santo. Qué bueno es que juntos estemos aprendiendo. Y ya sabes que aquí nos damos un argumento, un concepto que viene de la nada, del vacío, un argumento que por allí alguien proclama. Es la palabra de Dios que nos enseña. Por eso tú puedes anotar los textos, verificar, leer juntos. Este es un programa de estudio de la Biblia. Y hoy estamos hablando acerca de la misión del Espíritu Santo. Hasta aquí ya vimos la misión del Espíritu Santo para poder capacitar a las personas, para poder transformar el corazón, para poder actuar a favor del ser humano. Pero el Espíritu Santo también tiene otra misión. Vamos a continuar hablando acerca de el Espíritu Santo da dones a los creyentes. 1 Corintios capítulo 12 habla que Él reparte dones. ¿Qué cosa es un don? Vamos a hablar eso en una próxima lección. ¿Cuáles son los dones y talentos dados por el Espíritu Santo? Y lo da para poder capacitar a la iglesia y ayudarle para que ésta pueda cumplir su misión. ¿Qué misión? De predicar el Evangelio. Además, el Espíritu Santo cambia la vida de las personas. Cuando alguien dice, mi vida cambió por el poder de Dios, está haciendo referencia al poder del Espíritu Santo en su vida. Juan capítulo 3 habla acerca de ese poder. Y el libro de Gálatas 5:22 dice que el Espíritu Santo influye en nuestra actitud y comportamiento. Una persona que antes no tenía dominio propio, no tenía control, ahora cambia. ¿Por qué? El Espíritu Santo produce en nuestro corazón un fruto que se llama el fruto del Espíritu. ¿Cuál es? El amor. Cuando hay amor hay gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, conforme dice Gálatas capítulo 5, versículo 22. Es decir, el comportamiento de la persona cambia. Es la persona más honesta, más empática, más entusiasta, en fin. Solo que Jesús habló de una principal labor que el Espíritu Santo haría cuando vendría. Y para esto, estás con Biblia en mano. Ábrele una vez más y vamos a leer el libro de Juan capítulo 14. Y esta vez vamos al versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, dice así: Él los enseñará. Wow. Cumple aquí una función de un maestro didáctico, ¿verdad? Aquel que enseña. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Esta es la principal labor del Espíritu Santo. ¿Qué cosa nos va a enseñar? La palabra. Entonces, una iglesia que dice que tiene está llena de poder, pero que no tiene tiempo para abrir la Biblia porque prefiere hacer otro tipo de show o cosas, ¿qué tipo de espíritu tiene? El Espíritu Santo lo que hace es llevarnos al conocimiento de la verdad.
es enseñarnos la verdad y hacernos recordar ¿qué cosa? Lo que nos dice la Biblia. Es la obra del Espíritu Santo. Juan capítulo 16, versículo 8 dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu de verdad os guiará a toda la verdad. Los seres humanos no tenemos capacidad ni poder para convencer a nadie. Cuando alguien dice, yo fui convencido para abandonar mi vida y ahora estoy arrepentido, la verdad lo que está diciendo es el Espíritu Santo me convenció. Porque Él es el único que tiene poder sobre nuestra vida para poder convencernos de pecado. Los políticos te pueden convencer para que tú puedas dar un voto, pero nadie te podrá convencer para que te entregues a Cristo a menos que el Espíritu Santo no trabaje en tu corazón. Esto es una obra del Espíritu Santo. Y dice que Él nos guiará, no solamente nos convence, Él nos guía al conocimiento de toda la verdad, no aparte de la verdad. Por eso aquí nosotros estudiamos toda la verdad. Hay muchas verdades que son impopulares, que mucha gente dice, yo no entiendo esto, no comprendo esto. ¿Por qué? Porque pedimos que el Espíritu Santo nos convenza de todo pecado y nos guía a toda verdad. Ese es su trabajo, el Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo recibo el Espíritu Santo? Esto es interesante. El apóstol Pedro, en el libro de Hechos capítulo 2, 38 dijo, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trabaja de una manera interesante. Antes de que nosotros podamos entregarnos a Cristo, Él trabaja de afuera hacia adentro para convencernos, para llevarnos a Jesús. Cuando nosotros ya nos arrepentimos de nuestros pecados, el Espíritu Santo trabaja ahora de adentro hacia afuera, transformando nuestra vida y restaurando nuestro carácter. Aquello que deformó el pecado puede ser restaurado, reconstruido por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuándo recibimos el Espíritu Santo? El momento que nos arrepentimos y el momento que nos bautizamos. Pero para que tú vayas al arrepentimiento, el Espíritu Santo ya estuvo trabajando en ti. Esta es la manera como dice la Biblia. Otra cosa, ¿qué significa estar lleno del Espíritu Santo? Mira lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Esta declaración es muy clara. ¿De qué manera el Espíritu Santo mora en nuestro corazón? Hay una sola manera, cuando Él tiene el control completo de nuestra vida. ¿Y cómo tiene el control completo de nuestra vida? Llevándonos hacia un conocimiento más amplio de la verdad, sacando aquello que nos separa de Cristo. Y Él coloca en nosotros nuestra vida en armonía con la voluntad de Dios, con la ley de Dios, con la palabra de Dios. Mi vida cambia, porque eso significa estar lleno del Espíritu Santo, que mi vida está bajo el control del Espíritu. Ahora, hay muchos que confunden. ¿Qué cosa? Fruto del Espíritu con dones espirituales. Yo quiero dedicar aquí algunos minutos para poder sacar a muchas personas de la duda probablemente. ¿Por qué razón? Una persona me escribió hace algún tiempo diciendo, pastor, ore por mí. Dios no me quiere dar su Espíritu. Estoy muchos años en la iglesia y muchos me miran con indiferencia porque yo no puedo hablar en lenguas. Y yo estoy muy triste porque siento que Dios me ha rechazado. Porque allí me han enseñado que si yo no hablo lenguas no estoy llena del Espíritu Santo. Y por más que intento yo no puedo. Ya intenté más de una vez y me siento discriminada, me siento rechazada por el mismo Dios. ¿Sabes que eso es una incomprensión tremenda de la obra del Espíritu Santo? Porque las personas han confundido fruto del Espíritu con dones del Espíritu. El fruto del Espíritu es aquello que todos debemos tener. Gálatas 5:22. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? El amor. Eso es algo que todo cristiano debe tener, aquel que está lleno del Espíritu Santo. Y los dones espirituales, según 1 Corintios 12, el Espíritu da a quien quiere. Hablar lenguas no es el fruto del Espíritu, es un don espiritual. Y ahora vamos a descubrir qué tipo de don es ese. Muy bien, para ello vamos al Pentecostés. Abre tu Biblia en el libro de Hechos, capítulo 2, versículo 4 y versículo 6. Presta atención, dice así.
Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Hay dos cosas que me llaman la atención. Cuando el Espíritu Santo descendió, comenzaron a hablar en otras lenguas. No dice lenguas extrañas, dice otras lenguas. La palabra lengua en griego es glosa, que significa idioma. ¿Qué cosa empezaron a hablar los discípulos? Idiomas. No es que ellos empezaron a hablar lo que allí todos hicieron bulla y nadie entendía. ¿Por qué Dios dio este don a los discípulos? Cuando nosotros vamos al capítulo 2, versículo 6, dice que la multitud se juntó y estaba confusa porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Entonces, hablar en lenguas es hablar en otros idiomas. ¿Y por qué era necesario esto? Porque ahí estaban reunidas personas de 14 países diferentes. Tú puedes ver allí versículo 8 y versículo 9. Y el versículo 8 dice, ¿cómo nosotros les oímos hablar en nuestra lengua? Entonces, el hecho de hablar en lenguas, es decir, cuando tú dices yo hablo lenguas, yo te pregunto, ¿qué idioma estás hablando? Y Dios hizo descender su Espíritu allí para hablar en lenguas, para que el Evangelio pueda ser entendido en todos los idiomas de las personas que estaban allí presentes. Eso es hablar en lenguas. A ver, el don de lenguas fue dado para evangelizar. Dice que cada uno escuchaba hablar en su propia lengua. Se quedaron sorprendidos por eso. Número 2, no fue un éxtasis emocional descontrolado, como por allí algunos estamos llenos del Espíritu y empiezan por allí un tipo de éxtasis emocional. ¿Sabes qué sucedió cuando ellos hablaron en lenguas? El mensaje fue comprendido, por eso se bautizaron como 3,000 personas, dice Hechos 2:41. Quiere decir que las personas que escucharon hablar en su propia lengua comprendieron lo que decían. Entonces, hablar en lengua no es hablar allí cualquier cosa que nadie entiende. El mensaje es entendido. El apóstol Pablo habla sobre el don de lenguas. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 14, abre tu Biblia y mira lo que dice sobre el don de lenguas. El versículo 18 dice así, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. El versículo 19 dice así, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar a otros que 10,000 palabras en una lengua que nadie conoce. Es obvio. Imagínate que yo llego a una iglesia donde todos hablan español y me pongo a hablar inglés. No tiene sentido. ¿Y qué cosa dice el verso 20? Hermanos, no seáis como niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en su manera de pensar. Versículo 23. Si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan lenguas y entra un incrédulo, ¿no dirán que ustedes están locos? Eso es lo que está diciendo la Biblia. Versículo 27 dice, si alguno habla lengua extraña, esto sea por 2 o 3 y cada uno. No es que todos en conjunto y que uno interprete. Y si no hay intérprete, mejor cállese. Versículo 33. Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. Versículo 40. Hágase todo con decencia y con orden. Esto es la recomendación que dio Pablo cuando alguien habla en lenguas, es decir, en otro idioma. Y fíjate, ¿cuál es el propósito de los dones espirituales? El propósito es edificar a la iglesia, cumplir con la misión. Entonces, si tú dices, yo hablo en lenguas, pero nadie entiende, ¿qué propósito tiene Dios con eso? Eso no es hablar en lengua, no es un don del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2, allí descendió el Espíritu Santo y los discípulos hablaron en lenguas porque había necesidad. Había gente que no entendía el idioma de los discípulos. Por eso se quedaron sorprendidos al escuchar su propio idioma. Además, el don de lenguas no es un don para todos. 1 Corintios capítulo 12, versículo 11 dice que el Espíritu Santo reparte a quien quiere el don que quiere. Entonces, ¿de dónde viene la idea de que todos tienen que tener el mismo don? Eso no es bíblico. La evidencia que el Espíritu Santo está en tu vida no es por un don. La evidencia es por el fruto y el fruto del Espíritu es amor. Entonces yo te voy a colocar aquí algunos criterios interesantes. Número 1, don de lenguas no es un griterío, porque Dios no es Dios de confusión. Número 2, el Espíritu Santo cuando viene a la persona no arroja al suelo. ¿Sabes quién es el único que puede arrojar al suelo a una persona? El demonio.
Cuando tú vas a Marcos capítulo 9, versículo 18, dice que un endemoniado, el demonio le hacía que el muchacho pueda revolcarse en el suelo. Cuando yo veo que hoy, cuando reciben el Espíritu, las personas empiezan a revolcarse en el suelo, yo digo, ¿qué espíritu es ese? Porque el Espíritu Santo no te arroja, el Espíritu Santo te levanta, te restaura. El Espíritu Santo no hace este tipo de cosas. Cuando uno es bautizado por el Espíritu Santo, tiene dominio propio, no pérdida de los sentidos. Eso dice Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. El don de lenguas no provoca un pico de emociones ni desorden en el ambiente. Por eso dice, hágase todo con orden y decencia, porque Dios es Dios de orden. Número 4, hablar en lenguas no prueba que tienes el Espíritu Santo, porque muchos hombres llenos del Espíritu Santo no hablaron en lenguas. Jesús no habló en lenguas, Esteban no habló en lenguas, Pablo no habló Pablo dice que hablaba otras lenguas, es decir, otros idiomas. Pero hay varios hombres de fe que no hablaron lenguas y estaban llenos del Espíritu Santo. Pero tú puedes decir, pastor, en el libro de Marcos capítulo 16 dice que aquellos que creen en Dios hablarán otras nuevas lenguas. Quiero explicarte. La palabra nueva lengua o nuevo en griego tiene dos palabras importantes. La primera es la palabra neos y la segunda es la palabra kainos. Neos significa nuevo que no existe. Kainos, nuevo que ya existe. Cuando Dios dice hablarán otras lenguas, está usando la palabra kainos, que significa una lengua que ya existe. Es nuevo para aquel que lo recibe, pero es algo que ya existía. Eso es lo que recibieron allí los discípulos. ¿Cuáles son las reglas para cuando alguien dice que tiene el don de lenguas? Deben hablar máximo 3 personas de forma sucesiva y organizada, dice 1 Corintios 14, 27. Debe haber un traductor o un intérprete, si no, no tiene sentido. Debe ser entendido por todos, según Hechos capítulo 2, versículo 9. Y debe cumplir el papel de edificar a la iglesia, porque si no edifica, ¿para qué Dios va a dar un don? El Espíritu Santo no vino para hacer shows aquí. No creas que el mayor milagro que hace el Espíritu Santo es ser un milagro de curación, porque no todo milagro viene de Dios. En el Antiguo Testamento encuentro que incluso los magos de Faraón hicieron milagros, imitándolos de Dios. El apóstol Pablo en Corintios dice, no sorprendáis que hasta el diablo también puede disfrazarse como ángel de luz. No todo milagro viene del cielo. Entonces, por favor, ¿realmente es don de lenguas aquello que hoy llaman don de lenguas? ¿Realmente son milagros que vienen del cielo lo que hoy se ve? Préstame atención ahora. ¿Cómo apareció esto de las lenguas y de confusión en muchas iglesias? Un culto evangélico pentecostal tuvo origen en los inicios del siglo XX, en la calle de la ciudad de Los Ángeles llamada Azusa. Allí William Seymour comenzó con un reavivamiento espiritual. Los creyentes afirmaban ser movidos por el Espíritu Santo y les permitía hablar lenguas desconocidas y obrar curaciones y milagros. Allí comenzó el siglo XX, pero bíblicamente el Espíritu Santo no se manifiesta de esa manera. La obra del Espíritu Santo no es hacer un show de fe. La obra del Espíritu Santo no es hacer un milagro asombroso externo, porque ni siquiera Dios hace todos los milagros cuando el ser humano quiere. ¿De dónde vino la idea? Yo te ordeno, yo te mando, yo te declaro, yo te profetizo. Ten mucho cuidado con esas declaraciones. Un día el apóstol Pablo se fue a Dios, le dijo, Señor, sáname. Y Dios le dijo, bástate